Salmo 95. Dice la palabra de Dios. Salmo 95 dice: venid y aclamemos, alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen amén? Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Versículo siguiente dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Versículo 10, muy importante: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Padre, yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, y entiendo que estoy parado delante de una audiencia de millones de personas. Por lo tanto, dame las palabras, Señor, para que yo pueda hacerle entender a tu pueblo la hora y el momento en el cual estamos viviendo. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse un momento. Yo quiero hablarles a ustedes de cuarentena divina. Estamos en medio de una crisis global, de una crisis a nivel mundial. Y la pregunta por excelencia, y se los digo porque a mí se me pregunta mucho, es: ¿por qué Dios? Esa es la pregunta número uno que hoy nos hacen a los ministros de Dios. ¿Por qué Dios? La gente se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué nos permitió el Señor atravesar por esto? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y esa pregunta denota reproche contra Dios. Esa pregunta denota orgullo, porque dice la Biblia que el vaso nunca puede pedirle explicaciones al alfarero. Nunca preguntarle a Dios por qué es algo sabio, porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, y nadie puede pedirle una explicación. En vez de preguntar por qué Dios, la pregunta correcta en este momento en toda nación, en el pueblo de Dios, es: ¿para qué Dios? ¿Para qué? Porque esa denota sometimiento, denota obediencia, denota humildad. Señor, ¿para qué nos haces atravesar por esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es lo más importante en este momento. ¿Qué nos está tratando de enseñar el Señor como iglesia, como pueblo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en medio de la tormenta? ¿O nos vamos a dedicar simplemente a oír el viento y las olas y no al Señor? Esto no le tomó de sorpresa a Dios. Dios lo sabía, Él lo permitió por algo. Y eso es lo que tenemos que descubrir como pueblo de Dios en nuestra generación. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ahí está lo importante. Cuando tú como padre le pones un castigo a tu hijo, generalmente el hijo se rebela, se incomoda, hace malcriadeza. Pero después que he comes down, que se tranquiliza, te dice: entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que hagas la tarea.
Y hasta que Él no hace eso, hasta que Él no dice ¿para qué me castigaste? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para enmendar este asunto? No viene la misericordia y el favor. Acabamos de leer en el Salmo 95 que 40 años estuvo Jehová disgustado con su pueblo. 40 es un periodo de metamorfosis, es un periodo de limpieza. Es un periodo donde Dios limpia a su pueblo. Estamos viviendo en el año 2020, que forman 40. Este es un año de limpieza. Este es un año de metamorfosis. Este es un año donde la oruga se volverá por el poder de Dios en mariposa, donde de arrastrarnos vamos a volar y donde vamos a ver la mano de Dios transformar nuestros corazones. Presten mucha atención a esto. Se está usando mucho la palabra cuarentena, pero en realidad no es una cuarentena, es una quincena. Porque el ciclo de este virus son 15 días. Cuarentena viene del Ebola, que el ciclo son 40 días y 40 noches. Pero ¿saben por qué estamos usando cuarentena en esta pandemia? Porque Dios lo quiso así. Porque Dios le está diciendo a su iglesia a nivel global: es tiempo de ser limpiado. Es tiempo de ser transformado. Es tiempo de que nuestros corazones cambien. Es tiempo de que entiendan que estoy disgustado con lo que está haciendo mi pueblo. Es tiempo de que la gente entienda: no estoy conforme, dice Jehová. La iglesia ha estado divagante, desenfocada, corrompida, congelada, aletargada y extremadamente materialista. Se han humanizado nuestros púlpitos. No se ve compromiso en el pueblo de Dios. Somos como las vírgenes insensatas. No tomamos a Dios en cuenta. No lo tenemos como nuestro primer amor. Nuestro primer amor se enfrió. Y la realidad es que el cristiano veraje no gana almas. Tiene problemas para honrar a Dios con sus bienes. Es criticón, es perseguidor de los demás. No ama, no perdona, es implacable. Y se lo digo yo, que soy pastor y obispo en mi generación. Yo vengo de una generación donde se ayunaba, donde se buscaba de Dios, donde el Espíritu Santo era el rey y el centro de nuestros hogares, donde habían altares familiares, donde buscábamos de Dios con tanta intensidad que no teníamos tiempo para nada más. Y cuando el pueblo de Israel no entendía eso, Dios tenía que meterlo en una cuarentena. Y eso es lo que está pasando a nivel global. Es una cuarentena divina. En el Salmo 95, nuestro texto, en el versículo 10: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: mi pueblo divaga de corazón. O sea, la cantidad de gente que tú no puedes sacar un compromiso para con Dios ni a la mala. Todo es una murmuración y rebeldía contra toda autoridad y críticas, chisme, falta de perdón, odio entre los hermanos. Es impresionante. En el versículo 7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque el Señor, antes de traer una cuarentena, siempre comienza a hablar. Pero en Salmo 32, mira lo que dice Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y yo oro que Dios te revele este mensaje, porque si no, nunca vas a entender el para qué Dios nos permitió pasar por esto. Capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender. Esto es Dios hablando. Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Alguien debió decir amén allí. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor dice: yo te voy a hacer entender. Lo primero que voy a hacer es que te voy a hablar, te voy a instruir y te voy a guiar. Pero hay algunos que son sin entendimiento, como un mulo, como un caballo, como un burro, y a esos los tengo que confinar. Tú eres el que decides si Dios te va a hablar o te va a confinar, porque eso era el cabestro. El cabestro era agarrar el animal y ponerle unos frenillos y a la mala hacerlo que él hiciera lo que el amo quería. Y lo que ha pasado es que el Señor viene hablándole a la iglesia: es tiempo de predicar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar mi rostro, es tiempo de dolerse con lo que a mí me duele y gozarse con lo que a mí me da gozo. Y la iglesia no le hizo caso. Y cántate un plus. Vino la cuarentena divina. Esto es una cuarentena divina. Yo dije: esto es una cuarentena divina. En vez de tú estar preguntándote por qué, pregúntate para qué. Porque Dios está tratando con su pueblo. Lo voy a decir otra vez: Dios está tratando contigo. Hoy más que nunca se debe de entender que el Señor vomita a los tibios de su boca. Que gente que anda divagando entre dos opiniones nunca va a obtener la bendición de Dios. En Génesis capítulo 7 versículo 4, el diluvio fueron 40 días y 40 noches donde Dios lavó la tierra. Óyeme bien, la lavó. Eso fue lo que hizo el diluvio. Llovió agua del cielo por 40 días y 40 noches para limpiar la tierra de toda la maldad que había, de toda la insensatez. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo hoy, en esta cuarentena, en el 2020. 40 días. Cada vez que tú ves 40 en la Biblia, está hablando de un periodo donde Dios está ajustando las cosas y está afeitando de nuestras vidas las cosas que Él no quiere. En Josué capítulo 5 versículo 6. Josué capítulo 5 versículo 6. Búscalo allí. Mira lo que dice la palabra. Josué 5, 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no le dejaría ver la tierra de la cual le había jurado a sus padres que le daría, tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabe lo que Dios hizo en esos 40 años en el desierto? Limpió su pueblo. Literalmente mató los hombres rebeldes. Y yo creo que en este tiempo Dios va a limpiar su pueblo. Si usted va a seguir en rebeldía, si usted va a seguir haciendo lo que no debe hacer, el Señor va a dejar que tú mueras. Pero aquellos que obedecen van a pasar a una nueva unción, a una nueva gloria, a una nueva bendición de parte de Dios. Mira lo que dice: a los hijos de ellos, estos ya son otra generación, a los hijos de ellos que Él le había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. O sea, mueren todos los rebeldes, mueren todos los que no estaban obedeciendo a Dios, y brota una nueva generación y ellos son circuncidados. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es quitar la parte no productiva. Es un pacto con Dios donde usted quita la carne para entrar en el espíritu. Y eso mismo es lo que está pasando en estos 40 días.
Eso mismo es lo que está pasando. El Señor nos está limpiando, nos está haciendo entrar en un nuevo pacto. Algunos van a morir, pero otros van a entrar a un nuevo pacto con Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia hoy. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 18 dice que al final de los 40 años Elí, que era un líder obsoleto, dice que cuando oyó que los filisteos se robaron el arca de Jehová, cayó para atrás y murió. Y le dio paso ¿a quién? A Samuel. A los 40 años. En Israel los reyes se cambiaban cada 40 años. Y el rey que usted recibía era el rey que Dios consideraba que usted debía tener. Al final de esta cuarentena, tú eres que vas a decir qué tipo de rey te va a gobernar. Ahora bien, hay muchos que no hacen caso. En el libro de Amós, en el capítulo 2 y en el versículo 10, hay mucha gente que le importa muy poco lo que Dios tenga que decir y lo que Él tenga que hacer. Hay muchos que todavía se están preguntando por qué Dios nos está haciendo atravesar por esto, en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento para complacer a Dios? En el libro de Amós capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Ahí está otra vez ese periodo de transformación. 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. O sea, antes de yo darte la nueva tierra, tú tenías que ser depurado 40 años. Y levanté de vuestros hijos profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así?, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta un carro lleno de gavillas. En otras palabras, el Señor le está diciendo: yo los procesé y yo estaba esperando que en ese periodo de esos 40 años ustedes escucharan los profetas, ustedes hicieran votos como los nazareos, pero hicieron todo lo contrario. Mandaron a callar a los profetas porque no querían nada conmigo. Y al final de los 40 años, en vez de estar mejor, estaban peor. Qué horrible sería que después de esta cuarentena de Dios, el cristiano se enfríe en vez de encenderse en una nueva devoción. Un pastor me dijo: pastor, ¿y si después de todo esto la gente no quiere venir a la iglesia porque quiere unirse en línea? Dije yo: déjalos. Aquel que quiera hacer eso, que lo haga. Los que son de verdad van a salir de ese encierro con mucho más gloria que con la que entraron. Alguien debió decir amén. Si yo fuera, tú lo dijeras. Porque eso sí se tiene que entender, que algunos no obedecerán, que algunos no permitirán que el alfarero los moldee, que algunos en este encierro, en este tiempo, en esta cuarentena, en esta situación global, no van a permitir que el Señor enderece sus corazones. Va a haber muchos que van a seguir condenando, criticando, religiosos, persiguiendo, en enemistad con los hermanos, en orgullo, en rebeldía con los ministros. Va a haber muchos. Ellos no oraban, ahora van a orar menos. Después de que si yo cuántos días viendo Netflix ni se acuerdan que existe la oración. Ellos no ayunaban, van a ayunar menos. Van a salir con 400 libras de más del encierro. Ellos no diezmaban, ahora van a diezmar menos porque la economía, tú sabes, y uno tiene que ya, Muchos van a ser así, pero no todos.
Yo dije, pero no todos. Yo dije, pero no todos. Yo dije, pero no todos. Porque la idea de Dios, óyeme bien, la idea de Dios con toda cuarentena es hacernos mejor, es enfocarnos en lo eterno, es hacernos caminar como un pueblo por el cual Él dio a su Hijo. Es que nosotros vivamos, proclamemos y andemos de acuerdo a lo que Él ha determinado para nuestra generación. No se le permitía a un soldado romano dar más de 40 latigazos. Era prohibido. El castigo eran 40 latigazos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a permitir que tú seas castigado más de lo que tienes que ser castigado. No quería usar esa palabra, pero creo que es propia. Creo que es propia. Hemos llegado a un momento como iglesia donde no valoramos nada, donde no apreciamos lo maravilloso de todo lo que Dios nos ha dado. Somos una generación que tiene unción, tiene templo, tiene alabanza, tiene sistemas, tiene televisión, tiene radio. Pablo no tuvo nada de eso. Tiene líderes, tiene hombres, mujeres de Dios guiándonos. No es una generación desprovista. Dios nos ha dado más, pero lo hemos despreciado. No le hemos dado valor, y lo que usted no valora lo pierde. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho por un tiempo. Nos quitó todo esto para trabajar con nosotros. Como hacían los papás, nos quitó las golosinas a que comiéramos arroz. Se hacen los dominicanos. Esos son disparates. Te vas a comer arroz y habichuela. Y eso mismo es lo que está pasando. Somos una iglesia completamente distraída. No tenemos respeto a nada. Ah, pastor, pero no mire las cosas así. ¿Cómo la voy a ver? Tendría que hacerme el ciego para no darme cuenta. Yo nunca había visto la falta de reverencia y de respeto que hay hoy en día entre los cristianos. Nunca. Tú solamente tienes que abrir Facebook y darte cuenta. Gente que no tiene la más mínima autoridad espiritual llamando falsos profetas a medio mundo, llamando ladrones a los hombres de Dios. O ve a las iglesias en pleno servicio, todo el mundo mirando televisión en los teléfonos. Yo nunca en mi vida había visto la falta de respeto. O mira cómo viste el hombre, cómo viste la mujer. Ahora los hombres vivan en vedetos, tirándose fotos sin camisa. Hombres de Dios, y las mujeres apretadas todas. Y yo no soy religioso, obviamente, pero la Biblia dice que hay que vestirse con pudor. A los pastores no los respetan, a los hombres de Dios los critican. Fulano persigue a este y sutano persigue al otro. Entre los mismos hombres de Dios una enemistad increíble, envidia, crítica, persecución y murmuración. A mí me ha llamado mucho la atención que en estos días hay tantos pastores haciendo Instagram compartido, gente que hasta se odiaban. Porque nos hemos dado cuenta que si no cambiamos nuestra conducta, no vamos a salir adelante. A ver, la cantidad de orgullo que hay en el ministerio hoy en día, de discriminación. Hombres de Dios que tratan a la gente abusivamente. No hay amor, no hay comunión, no hay coinonía. Y por eso Dios nos mete en una cuarentena.
Si lo mismo que le está pasando al mundo nos está pasando a nosotros de cierta manera. Al mundo se le derribaron todos los ídolos de golpe. Los deportes para el suelo, la música para el suelo, el cine para el suelo, las celebridades todas con coronavirus, la política para el suelo, todo se derrumbó. Si hay un ídolo en la tierra, se fue a pique, el dinero se fue. Gente multimega millonaria, la bolsa de valores está en el suelo. Y lo mismo ha pasado en la iglesia. Las reuniones, nuestro venir y buscar de Dios en unción, nuestra hermandad, nuestro crecimiento, todo. Y así hay gente que no entiende todavía para qué. Dios nos está depurando para poder usarnos. Es imprescindible que yo mengüe para que Él crezca. Es imprescindible que este orgullo, esta amistad con el mundo que tiene la iglesia de nuestra generación cese y sea transformada por una devoción real y auténtica. ¿Sabes la cantidad de gente que cita el Salmo 91? Eso no es para ti. Hay muchos cristianos, el que habita el abrigo del Altísimo. Léelo. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Usted tiene que hacer al Altísimo su habitación para que usted pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Tú ni siquiera oras cuando te vas a estrellar en la carretera. Tú no oras ni por los alimentos. No estoy diciendo todo el mundo, pero algunos. Un montón de cristianos. Señor, bendice a Pepe, bendice a Ana y el resto te lo digo mañana. Señor Jesús, tú eres mi dueño, pero me voy porque tengo sueño. No oran, no ayunan, no vigilan, no predican, no siembran, no leen la palabra. Mucha televisión, mucho Facebook, mucho Instagram. Éxodo 16:35. Por 40 años Dios le estuvo dando maná. Y de acuerdo a Deuteronomio 8:2, el maná era una prueba. Ustedes se preguntaron, ¿ustedes se imaginan ustedes comiendo 40 años el mismo menú? Ellos un día dijeron, estamos hartos de esto. Porque es que el maná no era una bendición, el maná era una prueba. Y lo dice Deuteronomio 8. Dios te dio ese pan para probar dónde estaba tu corazón, para ver si era verdad que tú eras capaz de servirle a Él. Y por 40 años Dios le dio ese maná, pero para llevarlo a la tierra prometida, donde habían viñas, ganados, abundancia. Dice que al otro día que entraron a la tierra prometida, comieron del fruto de la tierra. Y es importante que entendamos que así es todo periodo probatorio, así es toda cuarentena. Dios te va a llevar a la abundancia si tu corazón se prepara para ello. Jueces 13:1. Libro de Jueces 13, capítulo 1. Dice, uy, el pastor está muy serio hoy. Sí, la verdad que sí. Yo mismo estoy asustado. Pero siento un peso muy grande, porque es lo que discierne mi corazón que Dios está haciendo. Y no veo a muchos cristianos entendiéndolo. Jueces 13:1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 40 años. Otra vez el número 40. Y los filisteos le estaban haciendo la vida de cuadrito.
porque lo estaban formando como pueblo. La bendición que ellos tenían ya no la tenían, estaban en proceso por 40 años. Pero mira lo que dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijo. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eras estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. O sea, por 40 años el enemigo lo estaba oprimiendo, pero al final de ese periodo de tiempo nace Sansón. Y así que Sansón le metió mano a medio mundo, tenía una unción poderosa, era un hombre increíble. Y así mismo va a ser en este tiempo. Después de esta cuarentena se van a levantar los Sansones, gente con un voto nazareo, gente con devoción, gente con santidad, gente con unción, gente que va a derribar a los filisteos. Después de los 40 años, después de la cuarentena, después de los azotes, después de la persecución, después de la falta de libertad, después de todas esas cosas que Dios le había dado, que ellos menospreciaron haciendo lo malo. ¿Sabe la cantidad de cristianos con negocios que no diezmaban y ofrendaban? Y de repente todo lo que ellos creen que ganaron por no diezmar y ofrendar se le acaba de perder en las últimas 3 semanas. Que se nos olvida de dónde viene todo lo que tenemos. Yo como pastor me quedo frío viendo los desafíos de ovejas mías, gente que no conocían a Cristo, y de repente se le mete un espíritu donde ellos saben más que el ministro, y entonces me atacan a ver si 2 o 3 gente le hacen caso y se van con ellos y abren ministerios que Dios no ha ordenado. Cuando la Biblia advierte: no os hagáis maestros de muchos, que hay mayor condenación. Si usted se mete a abrir un ministerio sin que Dios lo ordene, usted se va a meter en problemas. Porque los 5 ministerios vienen de la mano de Dios, lo dice la Biblia. Pablo decía: apóstol por la voluntad de Dios. Y como un obispo en mi generación, yo me quedo frío. Y yo puedo tener una oveja que yo alcancé para el Señor, y de repente es un teólogo y anda difamando a uno de falso profeta. Lo bueno es que por lo menos dicen que soy profeta, aunque sea falso, pero soy profeta. Mejor que no profeta. Pero de esos 40 años, de esa cuarentena, nace Sansón. Y eso mismo es lo que va a pasar en nuestra generación. Eso mismo es lo que va a pasar. Moisés pasó 40 años en el desierto, y al final de los 40 años, ¿quién se le aparece? Se le aparece la zarza de fuego y le da una asignación que cambió la historia. Y así será con la iglesia de esta generación. Después Moisés se va y lleva el pueblo 40 años en el desierto. Pero al final de esos 40 años entran en la tierra prometida. Porque al final de toda cuarentena divina viene la bendición de Dios. ¿Sabes lo que es una cuarentena? O tú quieres bendición, you're not ready. No estás listo. Yo te tengo que pasar a ti por la trituradora. ¿Sabes lo que Dios está haciendo mucho ahora mismo? Arrancándote cosas que nunca debiste tener. Arrancándote cosas que convertiste en ídolos. Quitándote cosas que ocuparon el lugar de Dios. Jesús ayunó 40 días y salió del desierto, y dice: y el poder de Dios estaba sobre él para sanar.
Que de paso, cuando una persona ayuna 40 días, todas las células de su cuerpo son renovadas. Cuando Jesús salió del desierto, salió literalmente como un nuevo hombre. Y como él era un odre nuevo, el vino nuevo fue echado sobre él. Y así va a ser con la iglesia. Si nosotros estamos creyendo en un avivamiento, tenemos que ser triturados, porque un odre viejo no puede recibir un vino nuevo. Y el vino del final de los tiempos es el vino más glorioso que el Señor ha reservado para la humanidad. Elías, en Primera de Reyes 19:8, dice que caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Y ya le voy a hacer una cosa. Ustedes saben que Elías era un tipo que lo buscaban los carros de fuego, ¿verdad? Que literalmente Dios, y no solo los carros de fuego. Oye bien, dice que cuando Elías es quitado, a Eliseo le comienzan a decir: quizás el Señor, un viento de Dios, se lo llevó y lo tiró en un monte, porque Elías se trasladaba sobrenaturalmente. Ustedes recuerdan cuando Acab iba en un carro con caballos y Elías llegó primero porque la mano de Jehová estaba sobre él. Dios levantaba a Elías y lo ponía en un sitio. Literalmente era como que ahora mismo a mí me levanta el Señor y me ponga en Weston o me ponga en West Palm Beach, y yo de repente haga algo y vuelvo y me quite de allí. Y de repente tú ves que Elías tiene que caminar 40 días y 40 noches. ¿Tú sabes por qué? Porque él había caído en un temor que Dios tenía que tratar con él. Y camina 40 días y 40 noches para tener un encuentro con Dios. Y así está la iglesia hoy. Y usted va a determinar si esta cuarentena será de bendición o de maldición. Porque de que Dios va a separar las ovejas de los cabritos, eso es una realidad que vamos a vivir en los próximos días. Los tibios van para afuera. Yo dije, los tibios van para afuera. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? En el libro de Jonás, capítulo 3, y voy a terminar con esto. Libro de Jonás, capítulo 3. No sé si alguien aprendió algo, pero hasta yo aprendí algo hoy. Libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 4. Gracias, Espíritu de Dios. Se me escondió el libro aquí. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y por qué a 40 días? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 60? Porque 40 días era ese periodo que Dios le daba a ese pueblo para ser depurado y escoger su destino. De aquí a 40 días, cuando pase esta cuarentena, Nínive va a ser destruida. Y él andaba por todo sitio diciendo: oye, 40 días, una cuarentena. Dios va a tratar con ustedes y ustedes van a decidir si son destruidos o no. De aquí a 40 días será destruida Nínive. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor de ellos. El rey se arrodilló, el pueblo se arrepintió, y al final de los 40 días Dios, en vez de destruirlo, los levantó como un pueblo que amó a Dios hasta el final de sus tiempos. Y esa es la decisión de todo creyente que está viviendo en esta pandemia global. Usted va a decidir si esto lo hace o lo destruye, si esto lo
mete en Dios o lo saca del reino, si esto lo avanza hacia el propósito de Dios o lo aleja totalmente de lo que Dios ha determinado para la iglesia de nuestra generación. Ese pueblo se arrepintió, le creyó a Dios. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Créele a Dios. No le creas a las noticias, no le creas al hombre. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Esto no tiene que ver con coronavirus, esto no tiene que ver con nada. Tiene que ver con el plan de Dios, con el plan de Dios, con el plan de Dios. El diluvio fueron 40 días y 40 noches lloviendo. Y al final, ustedes saben dónde se paró el arca de Noé. En el monte Ararat. ¿Y saben lo que quiere decir el monte Ararat? Suelo santo. O sea que todo ese proceso, toda esa cuarentena, fue para llevar a su iglesia, que era Noé, a su iglesia. Los otros se fueron con el diluvio, se murieron. A Dios no le interesa el que no le interesa a Él. A Dios le interesa a su pueblo. Y esa cuarentena, ese periodo de transformación, fue para llevar a su siervo y a su familia a suelo santo. Tal y como le dijo él a Moisés cuando pasaron los 40 años de él en el desierto. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque estás en suelo santo, estás en tierra santa. Y ahí es donde Dios nos va a llevar a nosotros. Nos va a llevar a una santidad y a una devoción, a una consagración y a un acercamiento a Él como nunca antes lo habíamos tenido. Yo le hago un llamado a la iglesia de esta generación. Abre tus ojos. Mira bien el tiempo en el cual estás viviendo. No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios persigue que entiendas en este tiempo? Deja de fijarte en lo que el hombre se fija. Deja de llorar por lo que el hombre llora. Deja de preocuparte por lo que el que no conoce a Dios se preocupa. Y comienza a mirar a Dios y a buscar de Él. En el libro de Ezequiel capítulo 41, la puerta que llevaba al templo tenía 40 codos. Porque eso es lo que está pasando en esta cuarentena. Se está abriendo una puerta para entrar en una nueva presencia. Voy a terminar leyendo esto, porque así termina la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, de más estaría decirte que estamos viviendo allí. Estamos viviendo las profecías de la Biblia. Estamos viviendo todo lo profetizado. Estoy completamente convencido, sin ninguna duda, de que somos la generación que verá la venida del Señor. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si estaba cerca en aquel entonces, ¿tú crees que esté cerca ahora? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Eso es lo que yo te hablaba, de separar la oveja de los cabritos. Lo que está pasando en este momento va a hacer que muchos el amor por Dios se le enfríe, pero va a haber otros que se van a encender en un fuego que no lo podrá apagar
nada. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tremeburcia. Sí, porque nosotros los evangélicos decimos el adulterio, Señor reprenda, pero somos unos mentirosos y unos chismosos. Y Dios lo pone en la misma. ¿Te das cuenta que lo pone en el mismo nivel de la idolatría? Para Dios, el que dice una mentira es similar al que adora un ídolo. Porque cuando tú mientes, tú estás adorándote a ti mismo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando el ángel expuso todo lo que iba a acontecer, el Señor hace una invitación y dice: si lo que escuchaste lo entendiste, entonces ven y bebe. Y en este momento yo voy a hacer un llamado a toda persona que esté escuchando el sonido de mi voz. En tu corazón sabes bien que el Espíritu Santo te está confirmando que esto es palabra de Dios, que esto es una profecía directa a tu vida y a tu familia. Por lo tanto, en este momento, si tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, este es el momento para hacerlo. Y si le has aceptado, pero te has alejado, te has dado cuenta que no le has servido con la intensidad y la devoción, el fervor y el celo que demanda servirle a un Dios soberano, entonces tú también debes hacer esta oración para que te reconcilies con el Señor y entres en una nueva esfera de devoción para con Dios. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me arrepiento de mi manera de vivir. No quiero vivir lejos de ti. Te confieso con mi boca como el Rey, el dueño y el Señor de mi vida. Y te pido, oh Dios, que salves mi alma. Padre, perdóname. Yo creo en tu cruz. Yo creo en tu amor. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Pero sobre todas las cosas yo creo en tu resurrección. Y porque tú vives, yo viviré eternamente. Porque desde este momento te voy a seguir toda mi vida sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre. Gracias, Señor, por aceptarme, por amarme, por recibirme, por cobijarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Casi todos nosotros nos es pesadísimo
escuchar el despertador en la mañana, especialmente para los que se mantienen ocupados, que no tienen el lujo de dormir 10, 15 horas. Oír el despertador es algo que molesta, pero mucho más terrible es cuando abres los ojos y no lo oíste, y 2 horas después te das cuenta de que no lo escuchaste. Quizás las palabras que te estoy hablando en este momento te causen cierto desajuste, pero lo peor sería que no escucharas palabras como esta. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de salirnos de este letargo espiritual que el enemigo nos ha colocado. Es tiempo de dejar la tibieza espiritual y comenzar a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Es mi oración, como el Jonás de esta generación, que en este periodo de 40 días, que en esta cuarentena divina, está gritando y anunciando cuál es el plan de Dios. Que tu reacción sea igual a la de Nínive, porque si así lo es, tú serás un candidato para una gloria reservada para aquellos que permitan que su Santo Espíritu los depure en la cuarentena divina. Que el Señor te bendiga. Adelante, pueblo de Dios. Hola, Bishop Rudy Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.